un pensamiento que es un campo vibratorio real, y me va a crear una reacción física que es una emoción real y que crea una canción que yo no escucho, pero es una canción real y yo vibro a esta canción. Y esta canción, si la mantengo mucho tiempo, horas o un par de horas o una hora o quizás muchos minutos, lo que va a hacer es desencadenar una reacción fisiológica en mí y yo me voy a poner ya a cantar, todo mi cuerpo se va a teñir y va a cantar esta canción. Es decir, que somos algo así como canciones con patas caminando por el mundo, interrelacionándonos con miles de canciones de los otros y haciendo por resonancia, pues ampliando y reduciendo, y nuestros órganos también cantan. Somos algo así como una única sinfonía con un sello personal. Esto lo he estado trabajando durante años, lo he observado y cuando lo empecé a observar, pues tuve las mismas dudas de cualquier persona que ahora puede estar escuchando y dice, bueno, hombre, ¿qué estás diciendo? ¿No? Y yo digo, pero esto no es verdad, esto no puede ser cierto, ¿no? Entonces me hice con software especializado y lo que hacía era las grabaciones, las analizaba en mapas en 3D, podía ver lo que escuchaba. Porque esto se produce con microtonos, hay variaciones que se pueden producir en 20 minutos, medio tono que varía en 20 minutos realmente con el oído es imposible darte cuenta. Te vas adaptando porque eso lo van haciendo de una forma muy paulatina, pero cuando tienes el mapa en 3D ves lo que está sucediendo y es una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pues cuando vamos a la naturaleza que está sencillamente cantando una canción unificada de amor y de sintonía entre la Tierra, el universo y todos los seres, y que todas las frecuencias que se producen son para crear una amalgama de apoyo, de mantener a todos en esta frecuencia de vida, de alegría, de gratitud, de equilibrio, ¿no? Sería de armónico. De armonía. Sí, entonces yo llego al bosque con mi canción que es audible para el bosque. Y el bosque no te interpreta como, mira, fulanita, allá viene con sus micros y sus historias de siempre y tal. No. Se reconoce que es mi sello, cómo vengo. Y sencillamente va a empezar a inyectar frecuencias audibles y no audibles para reequilibrar todas mis posibles alteraciones. Las va a empezar con frecuencias para ponerme en una situación en resonancia con el lugar, sea un río, sea el bosque, sea una cima, sea la playa. Aunque sea por conveniencia propia, ¿no? Porque claro, a veces pienso cuando entramos en un bosque gritando como energúmenos y se callan todos los pájaros. Claro, entras ahí agrediendo, ¿sí? Sí, te están escuchando, claro. ¿Qué pasa, no? Pero cuando entras pasa un mínimo de 20 minutos en lo que hay un plazo de escucha. A partir de este plazo de escucha empiezan a inyectar. Y cuando empiezan a inyectar en frecuencias, lo hacen de una forma muy inteligente, que no tiene que ver con las prácticas humanas. Una práctica humana de sanación sería, bueno, tienes un desajuste porque tienes, por ejemplo, miedo. Entonces inyectarían frecuencias para el miedo o te darían algo para el miedo, ¿no? El bosque observa que sin miedo y durante los primeros 20 minutos va a inyectar frecuencias para suavizar o restablecer el centro donde se está formando este foco. Pero pasados los 20 minutos no va a actuar sobre el foco, va a actuar sobre el origen.
Bienvenidos a un nuevo proyecto Sinédesis. En esta charla de hoy tenemos como invitada de lujo a Eva Julián. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Es un placer conocerte o reconocerte. Eva es músico, es compositora, profesional y además es experta en bioacústica. En bioacústica, exacto. Bueno, ahora veremos un poco toda su trayectoria porque es interesante tus orígenes y cómo has llegado a donde has llegado, pero básicamente hoy en día te dedicas al tema del sonido en una rama muy específica que tú has abierto o que tú exploras y que creo que es pues a donde yo quiero llegar, pero me gustaría pasar un poco por cómo tú despertaste a todo esto y te acabaste haciendo esto y no... Porque tú eres compositora de música, digamos, has pasado por varias fases. Sí. Entonces, ver por qué no te has quedado ahí y has seguido explorando, investigando y para qué y por qué. Recordemos que el sonido, desde culturas iniciáticas tan importantes como la de los queros, por ejemplo, el último vestigio de la raza inca, para ellos la vibración y el sonido es la creación desde el presente, es lo que crea el futuro y el pasado. Por tanto, yo creo que es muy interesante dar un espacio bien amplio al tema de la frecuencia, de la música, del sonido, más allá del habla. Así pues tenemos un buen rato para charlar contigo y lo vamos a aprovechar, espero. Muchas gracias. Bien, lo primero de todo es eso. Tú te formas musicalmente en el Liceo de Barcelona y estudias piano, es decir, no estudias 2 años de música, tú estás formada como músico profesional y te dedicas a la música y encima eres compositora y creo que has compuesto en Andorra, en la ópera, no, en el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional Bueno, estuve unos cuantos años trabajando, llevando la dirección musical y luego decanté por la investigación en musicóloga y estuve bastante tiempo en la montaña y hablando con ancianos. Llevaba la intención de grabar, hacer una recogida de canciones antiguas, porque me daba cuenta de que había un patrimonio inexplorado que se estaba perdiendo. De hecho, lo descubrí porque vivía en un pueblecillo y cada día había dos mujeres muy ancianas que vivían en la casa de al lado y se iban cada tarde cuando bajaba el sol, se iban a unas piedras que quedaban por encima del pueblo, se juntaban las dos y murmuraban algo. Y entonces un día que estuve cerca de ellas me di cuenta que lo que estaban murmurando cada día era una canción medieval. Entonces me di cuenta de que cuando ellas murieran, eran muy mayores, que toda esta sabiduría, todo este patrimonio marcharía. Claro, es curioso porque cuando hablo con gente que viene de culturas iniciáticas, la clave de esas culturas y de su sabiduría tiene que ver con guardar el conocimiento que pasa de padres a hijos. Normalmente es conocimiento oral o experiencial, ¿sí? Sí. Claro, en esta vida de hoy, sí, tenemos muchas cosas, hacemos muchas cosas, pero a veces olvidamos que desde el origen es como aprendemos. De hecho, yo que estoy muy metido en el tema sistémico, cuando, por ejemplo, exploras un poco el tema de las constelaciones familiares, te das cuenta de que precisamente toda la herencia sanguínea y energética nos afecta y nos condiciona o nos puede abrir la puerta. Y en cuanto a las tradiciones ocurre lo mismo, porque las tradiciones no son un folclore, tienen una razón de ser, las que manipulan y las que no manipulan, y las que sanan. Entonces es interesante que cuando celebremos algo, sepamos que estamos celebrando y que una canción no solamente lo que dice, sino también cómo está compuesta, de qué manera, desde dónde. Y es que hay músicas que sanan y músicas que podrían llegar a enfermar. Sí, desde mi punto de vista, es decir, si no estamos en una frecuencia determinada ante aquello que está afectándonos. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, porque es que el sonido te afecta tanto para bien como para mal. Somos realmente seres donde nuestras emociones se pueden manipular para bien y para mal por el sonido, que es muy fácil. De hecho, en el cine, según la música que pones, tú tienes, o sea, si ves una película, le quitas el sonido a una película de terror y no da tanto miedo. No. Entonces le afecta mucho y en la publicidad se usa mucho la música para vendernos productos y las canciones repetitivas, pero también la música que abre un estado emocional junto con esa imagen del perrito, del gatito. Sí. Ahora, tú exploras en la música tradicional porque principalmente te sabe mal que se pierda algo que tú intuyes es importante. Inicialmente empiezo así, vocación.
wow, aquí hay unas cosas maravillosas, y empecé buscando música hasta que me di cuenta que antes de cantarme una canción, pues me explicaban su vida. Y entonces dije, ¿pero qué estoy haciendo? Solamente dedicándome a buscar una canción. Y entonces me abrí completamente, y entonces fue ahí donde empecé a descubrir un montón de cosas. Y de lo que estabas hablando de la tradición, pues de que hay cantidad de ritos que ahora se manifiestan como una fiesta folclórica dirigida a los niños y al entretenimiento, mientras que detrás hay un rito a la naturaleza sagrado, de contacto íntimo y de revitalización y son rituales de tránsito. Bueno, es muy complejo, ¿no? Y si no lo sabes, igual no aprovechas toda esa energía o igual la mandas para otro lado. De todas formas, ahora que hablabas de esto, porque me gustaría esta exploración que tú has hecho, estos descubrimientos, a dónde has llegado al final, o por lo menos ahora donde estás, que es todo el tema de la naturaleza. Esto me interesa mucho también, pero me apetece mucho pasar por eso. Tú no te pusiste a componer nada más canciones pop o igual sí pasaste por ahí, o la idea la tuviste, pero digamos que había algo más que te lanzaba a conocer qué pasaba con el sonido de la música, por qué te hace vibrar tanto. Es que hay música, por ejemplo, el Dr. Hammer, que ahora está perseguido en Alemania, ¿sí?, que es el creador de la nueva medicina germánica, que es pues, la base de la descodificación biológica y de tantas terapias que hay hoy en día que tienen que ver con descubrir que las enfermedades tienen que ver con emociones y con temas emocionales y con temas con la memoria reactiva biológica. Él, por ejemplo, la última gran locura de este maravilloso ser es que dice, total, ya me consideran un loco, desde lo oficial, pues voy a transmitir esto. He descubierto que compuse una canción para mi mujer, ¿sí?, que está basada en música tradicional germana, que tiene un componente determinado, una fuerza determinada y una alma determinada, y cuando la gente oye esta canción, se sanan, están mejor. Y lo ha estado comprobando durante unos años y dice, total, ya me dirán que estoy loco igualmente, y ya lo lanzo. Sí, ya lo he escuchado y lo he experimentado en casa, sí. Y hay más gente que yo conozco que está convencido de que esa música que él hace sana. Y yo creo que también en tema de creencias, obviamente, si tú te lo crees te sana y quizá no, pero una vez más, ¿qué creo yo desde el inconsciente? Porque igual yo no me lo creo, pero a mí el inconsciente eso realmente me sana porque hay un inconsciente colectivo que conoce que esas frecuencias sanan. Todo ese conocimiento a ti te va llegando de alguna manera cuando tú vas abriendo campo. Sí, claro. ¿Cómo empiezas a interesarte por, más allá del, esto es tradición, que no se pierda esto es muy bonito, me cuentan su vida, y a partir de ahí, ¿por qué sigues entrando ahí? Pues porque, bueno, aparte de que desde muy pequeña siempre he tenido, no sé, unas ganas terribles de estar en la naturaleza. Me podía pasar horas y horas encima de una piedra, encima del río, sin saber por qué, pero me estaba allí horas y horas y horas esperando saber por qué estaba allí, sin nunca saberlo, solamente sintiendo que tenía que estar. Pero sucedió que durante todos esos años que estuve trabajando en investigación con los océanos, recogiendo patrimonio, pues se me ocurrió una locura, que fue, pues mira, voy a recoger las canciones autóctonas, las grabaré tal cual son, y por debajo les pondré música que yo compondré. Y sí, fui a grabarlos, ellos lo grabaron, me lo grabaron, bueno, iba a su casa y lo grabamos con un DAT, todo muy bien, y ellos cantaban las canciones sin sonido. Entonces yo fui a casa y les ponía sonido. Pues ya solamente la primera, que era una canción sencillísima de do, sol, do, cuando lo puse en el ordenador, estuve 2 meses para encontrarle el tono correcto. Y eso que trabajaba con cuartos de tono. Porque tú sabes bastante de informática. Bueno, lo suficiente como para poder componer a través del ordenador. Claro. Entonces lo entraba y ajustaba todo a microtonos. No es posible, hasta que un día, ya desesperada, avergonzada de que tantos años estudiando música y no eres capaz de armonizar esto de una forma totalmente correcta y que empatice, me levanté de madrugada y me fui al valle donde había nacido este señor, un valle que está a 700 metros, la cima. Y entonces subí allí, era principios de verano, y lo único que se oían eran los surcos de agua que iban bajando del deshielo, es decir, toda la mañana para grabar esto, como si estuviera friendo un huevo. Y decía, madre mía, qué vergüenza, ¿qué día estoy grabando, no? Sí, pasó un caballo a media mañana y un pájaro, pi, 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 y ya está, no pasó nada más. Pero bueno, ya que estaba allí, cuando llegué a casa, cogí este fondo y flash.
y lo puse en todo el trabajo que había esto, entre su voz y la armonía. Oye, y todo hizo ¡pam! Todo encajó. No. ¡Ostras! ¿Estaba aquí? Entonces pensé, ostras, lo que está pasando es que él está cantando en el tono de su valle. Su salida, o sea, su voz, su manera de cantar, su manera de ser, de pensar, está saliendo del tono de su valle natal. Y es donde él, porque él era pastor, iba, ¿no? Entonces lo que hice, fui a 7 valles, grabé 7 fondos que cuando se escuchabas uno detrás de otro, pues era muy complicado diferenciarlos, porque uno hacía y otro hacía y otro valles fluviales. Reuní a 7 ancianos, cogí las tiras de sonido y yo me las tuve que marcar: 1, Vall de Serrat; 2, La Cortinada; 3, Incles, ¿no? Número 1. A ver, ¿de quién es este valle? Número 1. ¡Meu! Dije uno, pero inmediatamente. O sea, solo oír el sonido y ellos sabían cuál era el sonido de su Solamente valle. oír el primer ellos. ¡Meu! ¡Ostras! Pues sí. Segundo. A ver, ¿y este de quién es? ¡Tac! ¡Meu! ¡Ostras! Pues Claro, sí. supongo que eran ancianos, no ancianos de ciudades desconectados, no. sino gente de valle, De valle, monte. pastores, gente que está ahí en su Gente tierra, muy implicada en la tierra. Pero estamos Muy hablando, esto me recuerda a un ritual de sanación de ancianos que se podría estar haciendo perfectamente en cualquier lugar ancestral de Latinoamérica donde todavía hay culturas de este tipo. Es decir, que todavía hay muchos pastores. Tenemos aquí. Claro, yo he conocido gente anciana todavía muy conectada a la tierra que igual por tanta tele y por tanta historia se empiezan a desconectar un poco, pero todavía todavía son tierra. Y como saben que son tierra porque sienten la tierra, su cuerpo es uno con la tierra y su vibración, su frecuencia guarda un tipo de sabiduría que igual dice una barbaridad para algo común, pero luego te suelta una que dices tú: Dios mío, esto es de maestro absoluto. O sea, lo que me acaba de soltar, que es lo que he salido de dentro. Sí, con cosas muy sencillas. Y uno de ellos sencillo, inmediatamente le saltaron las lágrimas. Y dijo: es como volver a sentir a mi madre. Y entonces ahí ya se me rompieron los esquemas, ¿no? Entonces ya entendí que era imposible que lo hubieran escuchado por el oído. Por el oído esto no se detecta, es muy complicado detectar frecuencias tan parecidas, y lo detectaban por la piel, lo detectaban por el corazón, lo detectaban por todo su cuerpo, ¿no? O sea, fuiste consciente de que la música no es solo esto. No es esto. Sino que es mucho más, ¿no? Sí, es esto, es el campo. Entonces ahí hicieron un declic en mí y empecé a darme cuenta que me estaban mostrando algo que en aquel momento yo tampoco sabía qué era, pero sabía que era algo importante, ¿no? Y a partir de ahí empecé a buscar y a mirar y empecé a darme cuenta de que las músicas tradicionales de diferentes lugares del mundo son una representación sonora del carácter colectivo del grupo que habita ahí, ¿no? Por tanto, son paquetes de información. Totalmente, te afectan. Incluso acabo de llegar a Cataluña y he empezado a visitar playas y me he dado cuenta, tampoco ha sido buscado, sino que si he llegado a una playa y te sientes de una manera y ves que hay los visitantes son de una manera y actúan de una manera. Vas a otra playa, la playa vibra de otra manera y la gente que va a la playa, las personas que están en la playa, son distintas y actúan de otra manera. O sea que aquello y digo, madre, uy, ¿qué pasa aquí? Es realmente, claro, tú eliges la playa o la playa te elige a ti, porque en esa playa tú te sientes muy afín, te sientes en paz, te sientes que hay algo armónico en ti, ¿no? Hay una música que se reconoce, ¿no? Hay una forma de vibrar. Hay una amalgama que... Es curioso todo esto. Es que a veces parece que no sea importante el tema del sonido y la música, bueno, solo para bailar un rato, pero nos damos cuenta que no hay espacio ni lugar donde no exista el sonido y la vibración. No hablo de música solo, es que hablo de la música que ya existe más allá de la que hacemos. Y algo que a mí me impactó, y es la razón por la que yo te quiero hacer la entrevista, básicamente es porque cuando te conocí me di cuenta que tú, viniendo de la música, tú podrías haber dedicado a componer música clásica o música contemporánea, has pasado por el jazz, creo, has pasado por ellos, pero has ido llegando a
Claro, para un músico profesional, con carrera, con todo ahí, eso es una prueba de humildad. Es decir, bueno, al final me lo quito todo porque eso ya está en la naturaleza. El canto de un pájaro ya es... O sea, me siento, más que resignación, me siento a disfrutar de la música que ya genera la naturaleza. Yo puedo intervenir ahí si quiero, pero ya... Y descubriste que todas esas músicas que nos venden para relajarnos, que pueden estar muy bien, pero que pretenden ser música de la naturaleza, que empezaste a detectar que ahí hay cosas que ocurren que no se tienen en cuenta. Es decir, nuestra propia manipulación genera algo que, al margen de que nos vaya bien o mal, no es lo que creemos. Y es que si yo tomo un pájaro de un lugar, un pájaro de otro, lo computarizo, lo pongo en el ordenador, monto una música, no es lo mismo que la música genera la propia naturaleza en su espacio vital, en el momento presente, ahí y ahora, en lo que está pasando, con el clima que hay, con la emoción del momento, que la propia naturaleza tiene un mecanismo de sanación que activa, y que eso o es como activa en ese momento o no es. Yo puedo crear otro manipulando piezas, pero en realidad la propia naturaleza ya tiene sus mecanismos. Que es lo mismo que decir, no es lo mismo, hablábamos hace poco con Nicolás Paucar, un sabio, un chamán, sacerdote de la cultura de los queros peruana, y él decía, claro, no es lo mismo el agua de tal manantial que el agua del grifo. No es lo mismo, no lleva los mismos minerales, ni tiene la misma frecuencia, que lo que se puede es reprogramar el agua, de alguna forma, si tienes la creencia, el poder o la capacidad, o te sientes, mejor dicho, capaz, o tienes crédito para hacerlo. Pero lo que no tiene sentido es que algo en un espacio, en un entorno, funcione igual que en otro, sobre todo si ha pasado algo en ese proceso. Que no es lo mismo preparar una ensalada que acabo de recoger yo del huerto con mucho amor y la preparo, que yo lo haga con mucho amor y luego pase un proceso en el cual recibió mucho odio o pasó a vibrar de otra manera. Entonces, todo ese descubrimiento, todas esas grabaciones que tú haces en la naturaleza, esas horas que te pasas allí, me gustaría hablar de eso, de tierra, de naturaleza, de frecuencia, porque creo que es en lo que estás ahora, y es en lo que me conecta directamente con esas culturas iniciáticas, que al final hablan siempre de lo mismo. Eres tierra, porque está lleno de gente en lo espiritual intentando abrir la piña y largarse de aquí. Cuando si te largas para irte y no para encarnar, no tiene sentido estar aquí. Y si estamos aquí es que somos tierra y hemos venido a ser tierra. Entonces, todo eso me conecta de nuevo es importantísimo amar la tierra, amar la naturaleza y estar y sentirse naturaleza. Y desde ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la naturaleza? Cuando te sientes, eres un hijo de ella y no un virus de ella. Pues mira, lo que sucede cuando tú vas a la naturaleza, cuando tú vas a la naturaleza, en cualquier lugar que sea naturaleza, cualquier lugar y cualquier persona, en cualquier situación, bueno, lo explico un poquito antes. Sí, explica lo que tú... Sí, cada una de nuestras emociones es un campo vibratorio. Yo vibro lo que estoy sintiendo hoy. Vibro lo que estoy sintiendo hoy, lo que estoy pensando hoy. Y mis pensamientos, un pensamiento que es un campo vibratorio real, y me va a crear una reacción física que es una emoción real y que crea una canción que yo no escucho, pero es una canción real y yo vibro a esta canción. Y esta canción, si la mantengo mucho tiempo, horas o un par de horas o una hora o quizás muchos minutos, lo que va a hacer es desencadenar una reacción fisiológica en mí y yo me voy a poner ya a cantar, todo mi cuerpo se va a teñir y va a cantar esta canción. Es decir, que somos algo así como canciones con patas caminando por el mundo, interrelacionándonos con miles de canciones de los otros y haciendo por resonancia, pues ampliando y reduciendo, y nuestros órganos también cantan. Somos algo así como una única sinfonía con un sello personal, reconocible y único cada uno de nosotros. Bueno, cuando ¿qué es lo que tú sientes cuando sientes a alguien al lado? Que no sabes decir nada de quién es nada, pero sientes como su perfume, su canción, es algo que te sientes, algo de dentro te está diciendo quién eres, ¿no? Vale. Pues cuando vamos a la naturaleza que está sencillamente cantando una canción unificada de amor y de sintonía entre la tierra, el universo y todos los seres, y que todas las frecuencias que se producen son para crear una amalgama de apoyo, de mantener a todos en esta frecuencia de vida, de alegría, de gratitud, de equilibrio, ¿no? Sería de armónico. De armonía. Sí, entonces yo llego al bosque con mi canción
mi canción que es audible para el bosque. Y el bosque no te interpreta como, mira, fulanita, ella viene con sus micros y sus historias de siempre y tal. No. Se reconoce qué es mi sello, cómo vengo. Y sencillamente va a empezar a inyectar frecuencias audibles y no audibles para reequilibrar todas mis posibles alteraciones. Las va a empezar con frecuencias para ponerme en una situación en resonancia con el lugar, sea un río, sea el bosque, sea una cima, sea la playa. Aunque sea por conveniencia propia, ¿no? Porque claro, a veces pienso cuando entramos en un bosque gritando como energúmenos y se callan todos los pájaros. Claro. Claro, entras ahí agrediendo, ¿sí? Sí, te están escuchando. Claro. ¿Qué pasa, no? Pero cuando entras pasa un mínimo de 20 minutos en lo que hay un plazo de escucha. A partir de este plazo de escucha empiezan a inyectar. Y cuando empiezan a inyectar en frecuencias, lo hacen de una forma muy inteligente, que no tiene que ver con las prácticas humanas. Una práctica humana de sanación sería, bueno, tienes un desajuste porque tienes, por ejemplo, miedo. Entonces inyectarían frecuencias para el miedo o te darían algo para el miedo, ¿no? El bosque observa que sin miedo y durante los primeros 20 minutos va a inyectar frecuencias para suavizar o restablecer el centro donde se está formando este foco. Pero pasados los 20 minutos no va a actuar sobre el foco, va a actuar sobre el origen. El origen que provoca que tú tengas, o yo tenga, o todos tengamos tendencia a generar esta pauta emocional. Y al resto del tiempo, por ejemplo, si estamos 2 horas, inyectan para equilibrio. ¿Y qué sucede a continuación? Sucede esto que dices, oye, que me he ido a dar una vuelta al bosque, Dios, qué vuelto nuevo. Vuelves equilibrado, porque actúa con inteligencia y con propósito, y de una forma personalizada. ¿Qué pasa cuando dices, cuando voy en grupo? Cuando voy en grupo lo haces en forma colectiva, y se observa, por ejemplo, tienes 30 personas en un bosque y observas, sobre todo durante la primera hora, y puedes observar si es de noche, por ejemplo, observas como los grillos o las aves nocturnas en diferente lugar están emitiendo distinto para cada persona. Claro, no sabemos si son conscientes o no, pero sí hay un alma colectiva o hay algo ahí que sí está actuando con conciencia, quizá. Sí. Y se ve, por ejemplo, esto dices, bueno, esto me lo he inventado. No, esto no me lo he inventado. Esto lo he estado trabajando durante años, lo he observado, y cuando lo empecé a observar, pues tuve las mismas dudas de cualquier persona que ahora puede estar escuchando y dice, bueno, hombre, ¿qué estás diciendo? ¿No? Y yo digo, esto no es verdad, esto no puede ser cierto, ¿no? Entonces me hice con software especializado y lo que hacía era las grabaciones las analizaba en mapas en 3D, podía ver lo que escuchaba, porque esto se produce con microtonos, hay variaciones que se pueden producir en 20 minutos, medio tono que varía en 20 minutos realmente por el oído es imposible darte cuenta, te vas adaptando porque eso lo van haciendo de una forma muy, muy paulatina, pero cuando tienes el mapa en 3D ves lo que está sucediendo, y es una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Lo que me parece interesante ya no es lo que cuentas solamente, sino, como digo, tu conocimiento de la música académico, ¿sí? Tu conocimiento como investigadora, apasionada por el tema, es como que es algo que lo llevas ahí años y años, eres capaz de estarte en un valle horas ahí grabando, tu sensibilidad a la hora de tener en cuenta lo sistémico, es decir, no es solamente una cosa así como cerrada, y tu conocimiento también o sea, pues tú te has hecho con material o con como decías, el software, ¿no? con los medios para poder medir y observar todo esto. No te has detenido en una teoría, sino que has ido a buscar la comprobación hasta donde es comprobable. Y esto me parece fascinante, porque al final tus investigaciones tienen mucho que ver, como te digo, con lo que cuentan, esencialmente
los que llevan el conocimiento de algunas culturas iniciáticas muy antiguas y muy sabias y muy encriptadas que ahora se están abriendo, que hablan de eso. Yo lo que observo, y lo observo porque conduzco a personas, hago retiros de muchos días en la naturaleza y he observado, y cada vez los estoy haciendo más porque he observado muchos milagros. Yo no me considero ni una terapeuta, ni una chamana, ni nada, sencillamente soy una música y me dedico a esto, ¿no? Pero he visto realmente muchos milagros y me refiero a que es como si cuando tú vas y te presentas, dices tu nombre, pides permiso, te presentas y dices, me pasa eso y esto y no sé cómo salir de esta, no tengo ni idea, necesito ayuda, si me podéis ayudar. Sucede algo mágico. Cuando vas con las ganas, aunque no sepas ni siquiera dónde vas, lo que estás haciendo, te van a empezar a guiar. Te van a empezar a guiar y entonces es cuando se produce realmente magia. Pero magia de la que nos han explicado, que no te crees. Sí, que dicen que no existe, pero existe. Esta magia pasa porque inicialmente durante los primeros 20 minutos, media hora, se produce un reequilibrio energético en tu cuerpo. Cuando se produce este reequilibrio energético en tu cuerpo, emerge una voz interna que te habla. Aunque muchos no la escuchen o no la quieren escuchar. No, es que te habla, o sea, la emites tú mismo y es muy amorosa. Es muy amorosa y te habla sobre tu conflicto desde una perspectiva muy amorosa hacia ti mismo. Cuando esto sucede, sabes que lo que estás pensando en este momento, lo que te estás diciendo, es algo muy poderoso porque es como si te abriese un cortinaje y vieras que es muchísimo más fácil y que lo que te está sucediendo puede ser, cada persona, cada situación es única, no se puede poner un ejemplo general, puede ser por algo que pasó, que creíste, que entendiste, que te hirió y que a partir de ahí tú reaccionas. Te puede enseñar que es una conducta, pero también puede suceder que yo he observado en mí misma y en otras personas, sin buscarlo, sin prometerlo, realmente rituales. Por ejemplo, ¿puedo poner un ejemplo? Porque hace ya unos cuantos años una señora visitó uno de los retiros y no era una señora fantasiosa, no era una señora que se lo cree todo ni que venía abierta a la magia ni nada. Sencillamente es una persona que es una anestesista, es una persona de mente lógica, es científica y tiene sus... Y cuando marchó, que estuvimos haciendo bastantes trabajos en la naturaleza, me comenta, dice, mira, yo es que había venido aquí porque tengo una tristeza metida en el corazón que la tengo desde siempre, desde hace muchos años. Y siempre tengo un dolor en el corazón que no soy capaz de librarme de él, que me tiñe la vida y no sé por qué es. Yo estaba con ella al lado del agua y sentí, mira, ¿quieres trabajar esto de verdad? Sí, contesta. Pues ves a la cocina, coge comida, cógete un abrigo y tira a la montaña, coges el surco de agua y tiras hasta arriba y no vuelvas, pídelo y no vuelvas hasta que tenga la respuesta. ¿Estás dispuesta a esto? Sí, claro. Se fue a la cocina, comió y al cabo de unas 6 horas volvió totalmente transformada. Yo cuando la vi llegar, que había estado con el pelo blanco recogido toda la semana, muy puesta, venía con el pelo suelto, así, todo hinchado, brillante, los ojos le brillaban, la piel le brillaba, venía como una niña, ¿no? Hasta jugamos en la entrada y me explica lo siguiente. Cuando empecé a caminar, aparecieron 3 libélulas y yo sentí que venían por mí y las empecé a seguir. Como una niña, siguió a las 3 libélulas. Las 3 libélulas jugaban y las 3 libélulas empezaron a seguir por el curso del agua. Siguieron hasta que llegaron a una poza y en la poza empezaron a dar círculos y yo entendí que aquí tenía que parar. Y cuando me senté al lado de la poza, sentí, desnúdate y ponte dentro. Me desnudé y entré dentro. Dice,
Y cuando entré en el agua, dice, a medida que entraba en el agua, mi cuerpo empezó a sentir placer y se inició un orgasmo espontáneo. Dice, en este orgasmo espontáneo di a luz a mi hijo. Dice, un niño que aborté cuando tenía 23 años. O sea, hizo como una regresión espontánea, ¿eh? Ah. Dice, y cuando lo tuve, dice, fue como si lo pariera. Dice, lo pude sentir y me dijo cómo se llamaba. Y me dijo que había estado siempre a mi lado. Y que lo único que necesitaba es que lo reconociese. Dice, y estuve con él y lo abracé. Dice, y entonces lo dejé marchar. Dice, y le prometí que a partir de ahora lo reconocería como mi familia y que lo tendría presente en mi vida. Rompió toda su lógica y se puso a... Sí. Se abrió sucedió. Dice, y cuando acabé, dice, apareció una libélula de estas alargadas que son negras y amarillas. Y le dije, te podría besar. Dice, y se acercó aquí y se separó. Y volvió como diciendo, he vivido algo mágico, pero mi vida es otra. Es que volvió transformada, y entonces hace años que continúo en contacto con ella y me explica que fue realmente un clic y que ha cambiado. Los años siguientes se fue al Camino de Santiago, su vida, transformación. Hay muchas cosas a raíz de lo que... Yo a veces lo que hago es una disertación y os dejo porque sé que os salen respuestas, temas, ¿no? Os da que... y la verdad es que a veces no sé ni por qué me pongo a hablar, pero ahora mismo, por ejemplo, me han venido varias cosas haciendo tú lo mismo, ¿no? Tú has contado lo tuyo y me han venido... Una de ellas es, bueno, en la cuántica se habla de que la realidad se manifiesta de una forma o de otra dependiendo del observador, de la conciencia que lo esté observando. Entonces, claro, si me voy al bosque y me pongo en conciencia de que el bosque me sana y que yo soy parte de ese bosque o de esa naturaleza, bueno, estoy abriendo esa posibilidad. Si yo voy al bosque sin abrir esa posibilidad, aunque el bosque me sane, yo no me entero. No, hace lo que tú quieres. Claro, tu realidad es lo que tú quieres. Claro. Es en colaboración. Yo me da la impresión, o es una cosa que creo y por eso continúo con el trabajo, aunque haya baches, aunque haya dificultades, sea complicado. Porque, como decías antes, los sonidos. Es más fácil coger una librería de estas que te venden por 50 euros, que tiene sonidos de todo, y tú vas en el laboratorio, los montas y haces un cuadro sonoro fantástico, que no hace nada más que ser una cosa bonita. Suena muy bien y ya está. O pasarte horas y horas en la naturaleza, con lo difícil que es, porque estamos rodeados de una contaminación acústica brutal. Encontrar un sitio limpio, tú no sabes lo que sea andar. Y los equipos pesan, Sí lo sé. Lo que no sé es qué es ir con equipos, pero sí lo sé. Es andar, porque andar, te crees que estás en la naturaleza y que no hay contaminación y ya oyes un camión a lo lejos, una moto, no sé qué. Y es brutal, un avión, cada 6 minutos. Bueno, pero cuando estás grabando, primero has de buscar el lugar te llama, el lugar te reconoce, has de esperar que te reconozca. No es aquello, plan, cojo el micro, lo pongo, venga, una horita. Es decir, vas con el respeto y el estado de conciencia de hacer sagrado el espacio. Y luego, cuando notas que te ha reconocido, cuando notas que está interactuando contigo, grabas. Y aquella grabación quizás vale, quizás no vale, depende de lo que haya pasado en todo este tiempo. ¿Y tú cómo sabes que vale una grabación? Es decir, que tú grabas y luego, ¿qué decides hacer con esas grabaciones? Mira, por ejemplo, si me pasa un señor con una moto a 10 kilómetros, ya la puedo tirar, porque durante toda la grabación lo voy a escuchar no voy a escuchar esto. Ha de ser virgen total y yo he de tener la sensación de que está interactuando conmigo, porque cuando interactúa conmigo, si tengo que hacer muchos recortes, es como si estuviera escuchando una canción entera para mí, para mis células, para mi alma, para mi cuerpo, que dice entera, te quiero mucho. Entonces yo si lo recorto y hago... Sonaría ya no, porque esta grabación, si yo la he grabado durante muchos años, he ido y he recogido, y empecé así, las grabaciones cuando yo estaba en un proceso. Y en este proceso yo me sentía sanada y cuidada.
Entonces estas grabaciones, yo cuando las he aplicado a otras personas que están en una situación igual o parecida, Han funcionado. ha funcionado. Claro, es decir, que esto parte de una autosanación. Tu exploración no solamente es profesional o intuitiva, sino que también tú buscabas una necesidad vital. Sanarte y encontrar, no solo respuestas, sino encontrar tu propia... Y ha funcionado en ti y estás aplicándolo a otras personas. ¿Cómo se te puede encontrar? ¿Tienes una web? Sí. Tengo una web que se llama sonidoyvida.com. Sonidoyvida.com. O lo mismo en inglés, Sound and Life. Las dos, se encuentra de las dos formas. Sí, de las dos formas. Sound and Life o sonidoyvida.com. Sí. Y ahí se te puede contactar, se te puede... Sí. Haces, además de compartir lo que tú has conocido, porque igual hay alguien más que quiere hacer alguna entrevista o quiere hacer algo contigo, o estás abierto igual a algún tipo de proyecto que tenga que ver con lo que tú estás investigando o alguna colaboración. Aparte de eso, tú haces terapias o acompañas de alguna forma, es decir, aplicas esto, como decías, los aplica a otras personas. Yo supongo que aunque no te quieras denominar terapeuta, pero yo tampoco me quiero denominar terapeuta y hago de artista pasando consulta. Pero bueno, digamos que acompañas de alguna forma, ¿hay alguna forma de tratar contigo también? Sí, acompaño el proceso. Bueno, por tanto, ¿se te puede contratar para eso? Sí, acompaño procesos. Y que en realidad, es lo que te quería decir antes, que creo que de aquí a unos años, no sé si 5 o 200, pero permitiremos que la Tierra, la gran madre nodriza, cree frecuencias o haga microcirugía vibratoria para cada uno de nosotros y que esto se pueda captar y esto sea parte de un proceso de curación, sea una enfermedad, sea un proceso vital, sea un proceso emocional, ¿no? Pues es permitir que la Tierra forme parte. Claro. Si un genio como el Dr. Hammer parece casi un loco diciendo que una música tradicional compuesta por su mujer, para su mujer, te sana, si una mujer, una investigadora como tú y una música profesional con todo tu conocimiento está donde está, fascinada por todo esto, es para plantearse si realmente el sonido, la frecuencia, la música y la tierra deberían quizá tener otro espacio en nuestras vidas, porque además de andar inconscientes muchas veces, lo que hacemos también es, ahora mismo volviendo a la música, cuando entro a una tienda de ropa y es ¿qué pasa conmigo? Yo he visto una instalación en Berlín, cuando estaba en mis años en Berlín, una instalación en Berlín de una piscina muy grande con unas frecuencias, unos sonidos, unas músicas afectando al agua, y según lo que sonaba, el agua generaba unos conflictos o unas armonías muy significativas. Entonces, bueno, quizá si yo estoy en una danza tribal con tambores porque estoy provocando algo concreto con respeto y generando una vez más un marco sagrado desde mi estado de conciencia, no es lo mismo que sacudirlo todo porque yo estoy aquí. Quiero decir, es interesante que también veamos hasta dónde somos conscientes de qué estamos moviendo, porque mi hija, que tiene un año, 15 meses ahora, cada vez que hago una entrevista digo que tiene una edad distinta porque va creciendo, ¿no? Ella ante según qué sonidos se pone a llorar, se asusta, y ante según qué sonidos se pone a reír o cambia de estado de ánimo. Pero es que es curioso, porque la gente me decía, es que debe estar muy fuerte la música. Digo, no, porque cuando están los del pueblo haciendo sus danzas con tambores, que suena eso que es fuertísimo, me pide estar al lado, y lleva el otro día yo con ella, y sonríe y se fascina con los tambores, porque son tambores de verdad, son danzas, digamos, bueno, sientes que te aterriza, que te beneficia en el estómago y te aterriza. Es muy distinto al sonido estridente de otro tipo de músicas a la que quizá te puedes acostumbrar como se acostumbra a la droga, ¿sí? Pero yo no sé hasta qué punto nos benefician, en qué y para qué. Entonces es interesante, cuando yo participo no solo de un sonido, sino de un acto ritual, conocer si yo he generado un marco sagrado para eso, cómo me sitúo yo ante ese marco sagrado, si es que es sagrado para mí, porque es interesante que lo sea, claro, y bueno, y cómo me afecta entonces desde ahí todo lo que estoy recibiendo, porque igual no me interesa o igual sí me interesa. Entonces, bueno, todo eso que parece que no es importante está actuando aunque nosotros estemos en nuestra historia en ese momento. No sé si quieres decir alguna cosa más. Tenemos todavía unos 10 minutitos o 5 o 10 minutitos. ¿Te apetece terminar con alguna cosa o decir algo o comunicar algo? Alguna cosa que digas, me apetece ahora. Pues por ejemplo, esto que estás hablando de tu hija. Sí. El otro día precisamente vi un vídeo corto que estaba buscado en internet y había un bebé
en la cuna y le ponían una música de un compositor de estos, era un fragmento de Wagner. Y entonces se lo ponía y hacía así con las cejas. Como diciendo, Dios mío. Como si entristeciéndose, ¿no? Y luego le ponían una música tribal, que hacía así. Sí. Se sonreía y se movía. Y automáticamente, claro, le cambiaban la música y otra vez hacía con las cejas así. Claro, son pura emoción. Así. Y decían, ¿ves? Bueno, pues esto sucede. Y entonces has hablado del Dr. Hammer, ¿no? Yo he probado la música del Dr. Hammer. Yo también. Funciona, claro que funciona. Está hecha desde el corazón. Porque lo que importa cuando haces la música es lo que sientes cuando la haces. No importa cómo la hagas, ni con qué la hagas. O sea, la intención emocional está ahí porque se graba. Se fija ahí como un armónico. Esta mañana, cuando venía en el tren, ha entrado un señor con un carrito lleno de sus cosas, de ropa, un carrito ya medio roto, y llevaba una especie de radiocassette con una base rítmica y tocaba con un acordeón bastante destrozado. Y iba tocando. Y aquel señor se ha puesto a tocar y todos estábamos así, qué birria, ¿no? ¿Qué va a tocar ahora, no? El gesto este que tienes, porque es un señor que viene con... Y encima ahora estoy aquí tan tranquilo y va a empezar aquí a saber qué... Pues ha tocado cuatro notas. Él tocaba sus 4 notas encima de la base. Y yo estaba escuchándolo y he podido sentir esta sensación de no tener suficiente. Esta sensación de tener que ir al metro a tocar para ver si hoy vas a sacar alguna cosa. Esta sensación de, por favor, que esto se acabe, ¿no? Entonces, ves que no tiene nada que ver con la música, con lo que ha tocado. Porque tocaba una canción alegre, pero detrás estaba su frecuencia. Su frecuencia, ¿no? Afectando, ¿no? Entonces, es lo que hay detrás de una canción, detrás de unas palabras, detrás de todo. Hay algo real que es físico, que se crea, que se manifiesta. ¿Qué hay detrás del sonido de un agua que sale cristalina entre las rocas? Claro, esa frecuencia, esa vibración es más poderosa todavía, es más originaria, es el origen de lo que luego se transformará en palabra, en imagen, es decir, es la esencia de lo que crea. Es lo que impacta sobre ti, ¿no? Y entonces, quizá para terminar de una forma interesante, tú que eres una mujer sensible, que has estado tanto tiempo en esto, ¿cómo podrías, porque mucha gente dirá, vale, todo esto está muy bien, pero yo es que soy muy insensible. Mucha gente cree que no tiene sensibilidad para captar esas cosas. Pero la tenemos todos, lo que pasa es que no nos han educado, ¿sí? O nos creemos que no. ¿Cómo podrías decirle a alguien que cree que no tiene sensibilidad? Como a mí me dicen a veces, yo no sé dibujar, y digo, ¿cómo que no? Todos los niños saben. Pero es que ¿qué es para ti saber dibujar? Entonces, ¿cómo uno puede conectar con esa sensibilidad directamente? Decir, bueno, tú vete a la naturaleza, te sientas, relájate y conecta con esa sensibilidad. Es fácil, es dejarte. ¿Qué le podrías decir? Para que se ponga a escuchar, porque al final yo creo que todos lo hacemos cuando no somos conscientes. Sentarnos y escuchar los pájaros, pero hay demasiado ruido quizá hoy en día, ¿no? Tapando lo que ya está sucediendo. Yo creo que va a pasar por empezar a disfrutar de las cosas. Sencillamente disfrutar, no importa hacer cosas. Puedes ir a un bosque y te puedes quedar dormido, no importa. No has de hacer nada, solo disfrutar. Y puedes chupar las hojas, puedes chupar las piedras, puedes jugar, empezar a jugar, permitirte jugar, ¿no? Pero permitirte ensuciarte, jugar, no ser perfecto. Disfrutar. Pues yo me quedaría con eso, con el disfrute, con el juego, sí. Con el jugar en la vida, con el disfrutar de la vida. Y ahí empiezas a sentir, viene por el disfrute. Fíjate que el otro día a mí me llegó esto, así como me venía la palabra desilusión y pensé que es la desilusión. Pues la gente cuando está desilusionada está triste. ¿Sí? Y pensé, ¿pero por qué? Si la ilusión realmente no es la realidad. Y pensé, ¿cómo que no? Si esto es una ilusión. Sí. Por tanto, yo vengo a ilusionarme porque yo quiero estar en esta ilusión jugando a disfrutar de la ilusión. Si me desilusiono es que ya no quiero estar en la ilusión. Y todo es ilusión. Sí. Por tanto, en realidad no se trata de deja de soñar ya en pájaros. No, es que esos pájaros, lo que a mí me desilusiona es que creo que no están relacionados con esta ilusión de acá. Pero si yo esos pájaros que sueño los puedo insertar en el programa ilusorio en el que estoy viviendo esta experiencia, igual me empieza a interesar la vida.
Bien, al final hay muchos juegos de palabras. Sí, y hay una cosa muy interesante, que si empezamos a entender nuestras emociones y lo que nos sucede como baños de frecuencias, puedes sacarle dramatismo y le puedes sacar importancia. Puedes decir, wow, hoy me siento rara, hoy me siento fatal, hoy estoy... Es una frecuencia, ¿vale? Debida a qué, o a un pensamiento, a una situación, o a un alimento, o, ¿sabes? Una cosa es reconocerla y vivirla, y otra es potenciarla, alargarla, es una frecuencia, atraparse, ¿vale? ¿no? Es una frecuencia. ¿Y cómo se va a una frecuencia? Por resonancia con otra frecuencia de estabilidad. ¿Vale? Pues a veces las cosas no suceden de forma inmediata, no puedes modificarla, pero bueno, la acepto, pero la voy a modificar en otra resonancia. ¿Qué otra resonancia puede hacer? Entonces ahí hay que buscarlo, ¿no? Y cuando empiezas a entender la vida como campos vibratorios, como frecuencias, como canciones, puedes empezar a recuperar el poder sobre tus propias emociones. Una población que recupera el poder de sus estados emocionales es volver a las personas poderosas. Claro. Voy a añadir una cosa a eso. No confundir eso con control. No. Es decir, controlar las emociones, reprimirlas, no es lo que estás diciendo. No. Ya lo sé, pero para si alguien tiene la duda, es aceptar lo que estoy vibrando, lo que estoy creando ahora, permitir que vibre eso y al reconocerlo en mí, elegir vibrar de otra manera. Y eso necesita un espacio de tiempo quizá más corto, más largo, depende, que no es lo mismo que atraparse en una emoción o negarla, que son los dos polos, ¿no? Claro, porque entonces la mantienes, y si la mantienes, claro, pues lo que hace es acidificar todo el sistema con esa frecuencia, entonces cantas ahí, y bueno, cuanto más cantas, peor. Cuando dices acidificar el sistema, me viene el cáncer, me viene la enfermedad, porque bueno, claro, es un exceso de acidez. Entonces, bueno, al final todo está unido y conectado, al final no hay nada separado. Y bueno, para mí lo que es emocionante es encontrar profesionales en diferentes ámbitos que están llegando al mismo lugar. Sí. Es fascinante, pero al final somos seres humanos conscientes, si queremos. Sí, creo que llega un momento en que volvamos ahí, porque somos muy manipulables. Con una canción se nos puede manipular. Veía yo a mi hija, o veo mucho a mi hija, que es pura emoción hasta los 3 años, creo incluso hasta los 7, pero hasta los 3 pura emoción. Y cuando yo voy estudiando sobre el inconsciente cada día y voy descubriendo nuevas cosas, y claro, el inconsciente, la memoria biológica, digamos, la parte inconsciente que nos afecta en el tema de esta realidad como memoria biológica o reactiva, funciona como un niño de 2 o 3 años. Entonces yo veo cómo funciona mi hija y me doy cuenta y digo, pero si es que es lo mismo, me están poniendo al inconsciente aquí delante, a esa parte, para que yo la reconozca de una vez y entienda cómo me está afectando a mí cada cosa, y si a ella le afecta todo esto así, y la puedo manipular como quiero así, y ella será lo que sea en base a lo que su madre y yo, sobre todo, las creencias que nosotros le transmitamos, eso es lo que está pasando en mi inconsciente. Aquí hay lo mismo aquí dentro, hay dentro de mí algo que está recibiendo de la misma forma. Necesito cuidarlo, mimarlo, sensibilizarme, en lugar de blindarme e intentar no conectar con esa parte porque hay demasiado dolor ahí acumulado. Bueno, procesos de sanación. Vibración, frecuencia, música. Eso es un regalo tener a un niño cerca. Claro. Que te enseña tanto. Claro. Eva, ha sido un placer charlar contigo. Yo creo que quien quiera saber más, yo recomiendo visitar la web, vamos a decirle, es musicaysonido.com. No, sonidoyvida.com. Sonidoyvida.com. Sonidoyvida.com, y os recomiendo visitar la página, es muy interesante y además hay pequeños trozos de grabaciones que también pueden escuchar. Pero meteros en este universo que ya he abierto, porque creo que descubriréis muchas cosas, y sobre todo el recuperar la sensibilidad hacia eso que aparentemente parece que no hace nada y lo hace todo. ¿Sí? Si no me dan una píldora, si no hay un título detrás muy importante que me dice no vale, pero resulta que lo más sencillo, ir a la naturaleza, estar ahí, dejarse tocar por el sonido, a veces es suficiente. Es un consejito, recomendación, un tip, alguna cosa que tú digas, esto os iría bien. ¿Hay alguna cosa que es sencilla, fácil, práctica, que uno puede decir, bueno, va para empezar por algún lado, al margen de visitar tu web? Sí, que aunque no puedas ir a la naturaleza, cualquier árbol que encuentres por la ciudad es un ser
empieza a mirarlo como un ser. Mira cómo es. Es que, aunque los hemos catalogado como especies, los hemos puesto todos en la misma línea. Pero no, cada uno es distinto. Míralo, cómo siente, qué hace. Intenta conectar con el ser, con la planta que tienes en casa. Te vas a dar cuenta de que hay un ser dentro, un ser sabio que puede comunicar contigo, y que si abres la puerta a esta posibilidad, vas a descubrir cómo se crea un diálogo muy interesante. Es como tener un aliado para la vida. Bueno, hay plantas que si les hablas y las cuidas crecen y si no se mueren de tristeza, ¿verdad? Todas. Y las plantas que dan su vida por ti, que sencillamente las tienes en casa y absorben antes que tú todo aquello que te... Bueno, y los animales, mira, llevamos 2 años trabajando con un equipo de veterinarios de Valencia, de Chiva, y nos hemos dado cuenta de que cuando un animal llega, lo que está haciendo ha absorbido la manifestación física del trastorno emocional de su cuidador. Cuando tratas al cuidador con sonido su mundo emocional, el animal cura o mejora. Algunos mueren en el proceso, pero entonces el cuidador se da cuenta de esta transmutación, de cómo el animal, por amor, asume la enfermedad, incluso la muerte, para transmutar una carencia o una dificultad tuya, para que puedas continuar con tu línea de vida y acabar con tu objetivo. Es muy fuerte porque eso es lo de que parece que los perros y los dueños se parecen. Claro, porque toman la absorción emocional, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, tengo una perrita y hace muchos años tuve una lesión de rodilla, ¿no? Iba por un camino corriendo y me vino a la mente, controla porque hay piedras y si no pones bien el pie puedes moverte a hacerte una lesión. Iba pensando esto, iba ella corriendo delante y fue yo poner mal el pie y ella automáticamente hacer así con la pierna y andar coja un rato hasta que la cogí en brazos y me di cuenta que había asumido la lesión para mí. Muy interesante todo esto también. Lo estáis haciendo con veterinarios, ¿eh? Sí, en el centro de Chiva. Muy interesante. Bueno, igual con el tiempo da para otra charla, porque el tema animales también es hermoso. Es otro mundo, sí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Creo que ha sido una toma de conciencia interesante, y para todos los que haya servido, pues fantástico, y los que no, pues nada, que sigan abriendo su propio camino. La idea es compartir, y creo que nos hemos compartido, charlar un rato y al mismo tiempo aprovechar y pues soltar cosas que puedan generar clacks. Sí, la verdad es que a todos, a mí también, a ti también, a todos. Sí, a todos. Es un mundo a nuestra disposición que está ahí, es un paquete regalo. Y me quedo con tu frecuencia. Yo veo una niña ilusionada por la vida, una niña que descubre, que es feliz, que se apasiona. Veo una niña emocionada en el mejor sentido de las palabras, ¿eh? Me refiero veo esa capacidad de ilusión, de búsqueda, esa imagen un poquito también del creador, que dice el creador loco porque está todo el día disfrutando con sus creaciones, sí, pero pasado a tu terreno. Entonces, bueno, yo celebro y te pido que sigas ahí, que es fantástico que existas. Y nada, visitaremos tu web. Yo la he visitado, pero volveremos a visitar y iremos dejándonos tocar. Bueno, yo te agradezco mucho esta charla y bueno, que me encanta conocerte. Pues un placer, gracias por compartir con nosotros. Y os espero en otro proyecto Sinéresis. Sabéis que soy artista y que hago esto por pasión y porque me apetece y ya está. Y bueno, y es una forma también que tengo yo de aprender y tomar contacto con todo esto, con todos estos conocimientos que al final me fascinan y me ayudan a seguir creciendo en mis propias cosas. Entonces, bueno, ahí está. Hasta la próxima. Gracias por todo. Gracias, Eva. Gracias a ti y gracias a todos. Chao, chao.